está bien como había puesto Josué a la compañera Shirley, yo me puedo quedar como oficial, todo bien, tranquilo. Sí. Anduriña. ¿Anduriña qué? Navas Zuleta, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Navas. Sí, Anduriña Mercedes Navas Zuleta. Anduriña Navas. A ver. Aquí estamos. Quiero ver sus camaritas. Hasta Anduriña, Josué, su cámara. Sardi. Sardi, ahí está Sardi. Omar. Presente, licenciado. Omar, gracias. Irma Toc. Irma Toc, ya está, ya la estoy viendo. Licenciado. Ahí estamos. Cuéntenos, Omar, ¿cuál es su caso? ¿Y qué es lo que han hecho? Y cómo... Bueno, lo voy a dejar para ver cómo se prepararon para hacer los comentarios respectivos. No sería Josué, licenciado, disculpe. Sí, Josué. Sí, compañeros, buenas tardes. Les comento que el caso en el que hemos estado trabajando es sobre falsedad material. Sucede que el señor Eddie, que es la persona afectada, en algún momento se percató que un documento de escritura pública que él tenía fue, o mejor dicho, al terreno le sacaron una escritura nueva sin pasar por las formalidades de ley. Ese trabajo lo realizó un abogado, un notario, quien ejerce la profesión, pero abusó de sus atribuciones para falsificar el documento y lo vendió. Hicieron con la ayuda de otros testigos falsos, hicieron un contrato de compraventa en donde se dieron los derechos de la propiedad, pero cuando el dueño legítimo apareció, inició el proceso para poder llegar a definir ante el tribunal que el documento que utilizaron para la segunda compraventa es definitivamente falso. Ya se realizaron el proceso de allanamiento para poder identificar algunos medios de prueba, como la computadora con la que fue impreso el documento, la impresora también. En esa computadora se encontró el archivo y esa computadora es de uso exclusivo, personal y exclusivo del abogado en cuestión. También se tienen algunas llamadas llamadas donde este abogado sería delictivo, que sería la falsificación para la compra-venta de una propiedad. La, la primera en donde el imputado se presentó a tratar de consideró procedente dictarle algunas medidas el imputado. Medidas sustitutivas que se le dictaron es la de presentarse periódicamente ante el tribunal para firmar o para imprimir su huella digital y
y con eso garantizar que esté en el país. También se le prohibió la salida del país, dado que la posición económica del imputado, del abogado imputado, del notario imputado, perdón, puede dar lugar a que éste salga del mismo, huyendo de la persecución penal para poder interrumpir el proceso investigativo. Entonces, eso es en resumen ¿Y qué vamos a hacer hoy, que hemos Josué? realizado. Sí, ¿me escuchan? Un poco cortado, pero sí Disculpen, se le escucha. compañeros, estoy teniendo. Sí, sí. Entonces, eso es prácticamente lo que hemos realizado. Voy a dejar el tiempo con los compañeros para que puedan desarrollar la audiencia de la revisión de las sustitutivas que se dictaron en la primera declaración. Compañeros, ¿estamos listos? Ok. Licenciado, disculpe, buenas tardes. Bueno, yo creo que se le escuchó muy entrecortado al compañero Josué, como él decía. Vamos a hacer ahorita como nuestra participación de lo que sería la primera declaración. Entonces, vamos a empezar. Buena tarde, nos encontramos constituidos en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos en contra del Ambiente de Guatemala, de la Ciudad de Guatemala. El infrascrito juez Sabdi Gabriela de la Rosa Sasso y su respectiva secretaria o secretario, con el objeto de llevar a cabo la audiencia de revisión de medidas de coerción dictadas en la audiencia con fecha 21 de marzo del 2023, dentro del juicio oral ordinario penal por el delito de falsedad material, con número 13005-2023-01-254, que promueve el Ministerio Público en contra del señor Omar Chacón. Que se originan por la querella presentada. Les pido por favor ponerse de pie y con mucho respeto recibamos a la señora juez, la licenciada Sabdi Gabriela de la Rosa Sasso. Buenas tardes a los presentes. Pueden sentarse. El día de hoy, 13 de abril de 2023, siendo las 16 horas, nos encontramos constituidos en la sala de audiencia del juez de primera instancia penal de narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Guatemala, Guatemala. Estando presentes el suscrito juez Sabdi Gabriela de la Rosa Sasso como juez de garantías y como oficial de audiencia Anduriña Navas, para dejar constancia de lo actuado. Esta es una audiencia para la revisión de las medidas de coerción dictadas en contra del señor Armando Kichuk dentro de la carpeta judicial número 13005-2023-01254, en la cual se les indica del delito de falsedad material. Asimismo, procedo a verificar la presencia de las partes procesales. Tengo a la vista del carnet de la licenciada Irma Yolanda Top, que la acredita como agente fiscal del Ministerio Público. Presente, señora juez.
Tengo a la vista el documento personal de identificación de Armando Kipchuk como procesado. Presente, su señoría. Tengo a la vista el carnet de Mónica Paola Monroy Galicia como abogada defensora que la acredita como con el colegiado activo. Pero yo no era la defensora. Shirley Melissa León. Buenas tardes, señora juez, presente. Ok. Le doy intervención a la licenciada Irma Yolanda Top del Ministerio Público, toda vez que ella gestionó esta diligencia judicial, y únicamente le recuerdo a los sujetos procesales que en la audiencia inicial de 21 de marzo de este año se decretó medidas de coerción y medidas sustitutivas en contra del imputado Armando Kipchuk, tomando en cuenta que existía la posibilidad de que Armando Kipchuk saliera del país. Se solicitó como medidas sustitutivas la obligación de presentarse periódicamente cada 15 días ante este tribunal y la prohibición de salir del país sin autorización, por lo que le ruego que en estos términos se conduzca la diligencia de esta tarde. Tiene la palabra, por favor, agente fiscal. Gracias, honorable juez. Buenas tardes para todos. Como fiscal del Ministerio Público, solicito audiencia de revisión de las medidas de coerción y de las medidas sustitutivas impuestas al imputado Omar Chajón, en virtud que a consideración del Ministerio Público las circunstancias definitivas han variado en cuanto a lo que se dictó como medida de coerción y medidas sustitutivas el 21 de marzo del presente año, tomando en cuenta que se ligó a proceso al imputado por el delito de falsedad material y que dándole seguimiento a la investigación que pesa en contra de Omar Chajón, se logró determinar que existe peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Según los diferentes hechos que se detallan a continuación, el día 25 de marzo del año 2023, el señor Omar Chajón visitó la casa de la señora anduriña Mercedes Nava Zuleta, ubicado en la sexta calle 2690, zona 4 de la ciudad de Villanueva, tal y como se puede corroborar en la fotografía que se adjunta, tomadas por los investigadores del Ministerio Público, así como escuchas telefónicas del imputado manifestando su intención de salir del país. En los informes de las escuchas telefónicas brindadas por los peritos del Ministerio Público, se especifica el lugar y la hora en que el imputado cita a los testigos para ponerse de acuerdo en cuanto a reunirse para tratar del tema del presente proceso. Es motivo, honorable jueza, que el Ministerio Público considera que las medidas de coerción que se otorgaron en la audiencia de primera declaración, que son la obligación de presentarse periódicamente y cada 15 días ante este tribunal y la prohibición de salir sin autorización del país, es por ello que esta etapa preparatoria que está por finalizar para poder desvanecer el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, principalmente atendiendo al criterio de objetividad contemplado en el artículo 108 del Código Procesal Penal, según lo establecido en el artículo 263 del Código Procesal Penal, se solicita a la honorable jueza que se le otorgue una medida de coerción adicional a las ya impuestas, en virtud que el delito en el cual fue ligado el imputado tiene esta opción para que el señor Omar Chajón se le otorgue las medidas de coerción, de prohibición de comunicación con cualquier medio, con persona determinada,
siempre que no se afecte el derecho de defensa, que en este caso serían los testigos Anduriña Mercedes Navas Zuleta y Norma Adelaida Contreras Siliano, que participaron en el acto del delito señalado y prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, situación que se encaja en la prohibición de que el imputado puede visitar su oficina durante el tiempo que dure la investigación, tomando en consideración que las llamadas telefónicas señaladas en el lugar de la oficina del imputado, ubicado en la 10ª Avenida 11-50 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala como lugar de reunión con los testigos antes mencionados, y que en ese lugar podía existir otros medios de prueba que puedan ser utilizados en la investigación correspondiente. En el artículo 206 del Código Procesal Penal, el cual establece cuando para la averiguación de un hecho punible grave fuere indispensable la clausura de un local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones no pueden ser mantenidas en depósito. Se procederá a asegurarlas según las reglas del secuestro. Se solicita la cláusula provisional del local en donde el imputado Omar Chajón tiene su oficina. Lo anterior se solicita en cuanto a nuestro fin resolver este conflicto jurídico, otorgándole las medidas de coerción que coadyuven a la averiguación de la verdad. Está en la petición de esta Fiscalía, honorable juez. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra la abogada defensora. Buenas tardes, honorable juez. Como defensa del señor Omar Chacón, luego de haber escuchado las peticiones del fiscal del Ministerio Público con respecto a la medida de coerción solicitada para mi patrocinado, en virtud de que a consideración de la defensa las circunstancias primitivas han variado, tal como lo establece el artículo 277 del Código Procesal Penal. En cuanto a lo que existía con respecto al peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Según lo declarado en la primera audiencia realizada, por lo que este acto le hago la siguiente intervención. Primero, señora jueza, esta defensa no tiene ninguna opción sobre lo planteado por el Ministerio Público en referencia a las escuchas telefónicas, ya que estando en la etapa de investigación, aún no puede ser considerado como prueba, ya que aún no ha sido calificada como tal. Por otra parte, me remito a hacer entrega y poner a la vista de usted, señora jueza, el certificado médico del señor Daniel López, hijo del imputado, en donde consta que padece una enfermedad bastante grave, la cual ha sido diagnosticada como cáncer, por lo que tiene que someterse a quimioterapias en las fechas precisamente que coinciden con las fechas que mi patrocinado se tiene que presentar al juzgado a firmar, debido a la medida sustitutiva de la obligación de presentarse periódicamente cada 15 días ante este tribunal, por lo que solicito que se amplíe dicha medida a 30 días para poderle permitir así a mi patrocinado presentarse al tribunal no cada 15, sino cada 30, por lo que le explicaba, señora jueza, de la enfermedad que padece su hijo. Por la misma situación de la enfermedad, mi patrocinado tiene la necesidad de llevar a su hijo a México para que puedan realizarle una intervención de trasplante de hígado. También le adjunto ahí los documentos necesarios, señora jueza, para que usted pueda validar la información, que es bastante riesgosa. Esto se llevará a cabo el 28 de abril del año en curso. Lamentablemente, la mamá del menor, ella padece del corazón, entonces no puede acompañar al menor. Entonces, en este caso, solicito, señora jueza, la autorización para salir del país a mi patrocinado, para que pueda realizar el viaje a la Ciudad de México, donde permanecerá durante 10 días. Esperemos que todo salga bien.
y al volver mi patrocinado se pueda presentar a firmar, tal y como se estableció, que se pueda dar cada 30 días, ¿verdad? También hago entrega del informe socioeconómico brindado por el perito de la contadora Irma Gabriela Kip Contreras, en donde se hace constar mediante facturas contables los estados de cuenta, los gastos de mi patrocinado ha realizado en el tratamiento, médicos, exámenes de laboratorios, consultas, viajes, rayos X y todo lo relacionado a la enfermedad del menor. Por otro lado, también solicito declarar sin lugar la petición del Ministerio Público en cuanto a la clausura del local, ya que este es un medio que mi patrocinado tiene para agenciarse de fondos económicos. Como le comentaba, señora jueza, la situación económica de mi patrocinado es bastante grave debido a la enfermedad del menor de edad para la subsistencia de él y de la familia, y atender esta clase de enfermedades, las cuales resultan ser onerosas en su tratamiento. Y en este caso su traslado, el examen, el trasplante que le van a hacer en México, porque lamentablemente en nuestro país no se puede hacer. No hay médicos que hayan aceptado hacer tal examen. Por lo anterior, en virtud de lo establecido en el párrafo 10 del artículo 264 del Código Procesal Penal, lo cual es una caución juratoria en virtud de que mi patrocinado en este acto hace la promesa de regresar a cumplir con todas las responsabilidades, así como la suscrita se compromete, y la suscrita mi persona, me comprometo a responder en situación del acusado, en caso de que no se presente a cumplir con las medidas otorgadas, sometiéndome a los tribunales correspondientes por la audiencia injustificada de mi patrocinado, hasta que se resuelva su situación jurídica, y poder otorgarle así la medida sustitutiva y considere de conformidad al avance del proceso. Es en mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. Muy bien, licenciada Siri. ¿Su defendido desea participar en la audiencia? Sí, honorable jueza. Lo único que yo quiero manifestar es que me comprometo a cumplir con lo que mi abogada defensora ha expuesto en esta audiencia, y también estoy consciente de lo que se me acusa en este procedimiento y comprendo perfectamente en que la situación está mi abogada defensora, ya que ella está dispuesta a responder por mí en cualquier situación, por lo que estoy plenamente consciente de ello, esperando resuelva favorablemente. Gracias. Usted hace el compromiso de regresar a cumplir con sus responsabilidades con pleno conocimiento que si no regresan, su abogada defensora se someterá a la persecución penal en sustitución de su persona, como lo indicó. Sí, honorable jueza. Señora jueza, muy respetuosamente pido la palabra. Adelante, licenciada Irma Yolanda. Ante el informe contable presentado por el abogado defensor, hago entrega del acta de constitución de sociedad que acredita al señor Omar Chacón como socio del bufete jurídico González y Asociado, así como los vouchers de pago que se recibió mensualmente en distribución proporcional de las ganancias, médico del cual garantiza su subsistencia y la de su familia por el periodo que dure la investigación. La audiencia se señaló específicamente para establecer si ya variaron las circunstancias primitivas que dieron lugar a decretar la obligación de presentarse periódicamente y a cada 15 días ante este tribunal y la prohibición de salir sin autorización del país. El 21 de marzo del 2023, la solicitud del agente fiscal del Ministerio Público y la presentación de sus argumentos para adicionar la medida sustitutiva de la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, con la finalidad de que esto coadyuve a la averiguación de la verdad y no obstaculice la misma.
La licenciada Irma Yolanda Toc del Ministerio Público presentó una carpeta con fotografías que lo ubican en la casa de los testigos y el informe de las escuchas telefónicas en donde se les oye hablando para señalar lugar, día y hora con el objeto de discutir asuntos relacionados al delito del cual se le imputa. Ubicación que determina el lugar de su oficina jurídica, situada en la 10ª Avenida 11-50, Zona 1, Ciudad de Guatemala, por lo que el Ministerio Público cree que es para destruir o alterar evidencia. Asimismo, se recibió la solicitud de su abogado defensor, quien presentó los documentos consistentes en un certificado médico que señala la condición de salud grave de su hijo y su informe contable que detalla su situación económica. Habiendo visto los documentos presentados por la abogada defensora y los informes presentados por la licenciada Irma Yolanda Toc del Ministerio Público, estimo que efectivamente variaron las circunstancias primitivas que dieron lugar a decretar en su contra medidas sustitutivas ya mencionadas, considerando que la fase de investigación está por vencer el día 22 de mayo del año 2023, por lo que, primero, estimo pertinente proceder la solicitud que hace la licenciada Irma Yolanda Toc, agente fiscal del Ministerio Público, y la abogada defensora Shirley de León. En esa razón se reforman las medidas quedando así: obligación de presentarse periódicamente y a cada 15 días ante este tribunal, cambiando la periodicidad a 30 días. Se dicta la nueva medida sustitutiva de prohibición de comunicarse por cualquier medio con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho de defensa, que en este caso sería la prohibición de comunicarse con los testigos Anduriña Navas y Norma Contreras, que participaran en el acto delictivo señalado. Se autoriza al imputado Omar Chacón salir del país con un plazo de 10 días para atender la responsabilidad de tratamiento de su hijo, debiendo presentarse ante este tribunal para firmar correspondientemente al finalizar el 10º día. Estas decisiones se tomaron en cuenta considerando que el imputado Omar Chacón hace la promesa de volver para continuar en el presente proceso bajo apercibimiento de no cumplir con lo señalado. Se emitirá orden de captura por incumplimiento de las disposiciones dictadas en esta audiencia y se aplicará prisión preventiva a su abogada defensora, quien manifestó plenamente su compromiso de sustitución de su patrocinado en calidad el señor Machacón, en todo caso, hasta su sentencia o absolución. Y por último, se declara con lugar a la solicitud de clausurar el local durante el plazo que dure la investigación, ya que existe el riesgo de perder información valiosa para la averiguación del hecho punido. Y es indispensable la clausura de la oficina del imputado Omar Chacón en la 10ª calle 11-50 de la zona 1 de Guatemala, ya que según lo manifestado por el Ministerio Público, el socio del bufete jurídico González y Asociados, por lo que puede garantizar ingresos económicos durante el tiempo que dure la investigación. Señor Omar Chacón, ¿ha entendido la nueva institución jurídica? Sí, honorable jueza, he entendido. Siendo así, quedando todos notificados de lo resuelto, se determina la presente audiencia en el mismo lugar cuando son las 16:16. Ok, muchas gracias. En este momento ya no sigo, licenciado. Sí, siga, Anduriña. Perdón. En este momento procedemos a firmar el acta correspondiente y a entregar una copia a las partes. Muchas gracias. Estamos por finalizar esta audiencia en revisión de medidas de coacción. Gracias. Ya dejó de sufrir Anduriña. Licenciado, es que eso honestamente creo que en lo personal considero que nos afectó un poco porque habíamos estudiado como de cierta manera,
lastimosamente pues los compañeros, algunos no pudieron como que conectarse en el momento, entonces nos cambió nuestro diálogo por completo. Entonces a los compañeros y a ustedes, si de alguna forma fue un poco entendible o confuso, pues nos disculpamos porque lo habíamos como que puesto de una forma y a la hora hasta el audio se nos termina fallando a unos o a otros, la señal en internet, entonces de verdad que lo sentimos, licenciado. Pero usted se da cuenta que sí lo venimos estudiando. Pero no pasa nada, no pasa nada. Aquí, como les he venido diciendo, aquí lo importante es que hagamos las cosas y ahora vamos a oír cuáles son sus virtudes y cuáles son sus falencias. Para que saquemos, ¿cómo se llama? Conclusiones, así como lo hemos venido haciendo. Sí, licenciado, son constructivas todas. De eso se trata, de que aunque parezcan negativas, finalmente son constructivas, porque nos dejan siempre una enseñanza o algo para nuestro acervo o para nuestra propia formación, aunque parezcan negativas porque se señalan, pero al final se convierten en positivas porque aprendemos de eso se trata. Vamos a oír comentarios. Si hay espontaneidad y si no, pues yo voy a ir preguntando. Está bien, licenciado. Josué. Ahí está Josué, ¿eh? Buenas tardes, licenciado y compañeros. Sí, a mí solo lo que me quedó un poco de duda, para mí estaba bastante perfecto el diálogo y todo, pero ¿era una audiencia de primera declaración o de revisión de medidas de coerción? Porque mencionaron los dos puntos, entonces creo que sí, deberíamos de tener cuidado en qué estamos, si en primera declaración o en la revisión de las medidas de coerción, solamente. A ver qué dicen los del grupo. Gracias, compañero Josué. Efectivamente, era revisión de las medidas de coerción, pero sí hicimos mención en el diálogo de la primera audiencia que se había llevado a cabo. No hablemos de diálogo. Fíjense que yo se los quería ya decir, me estaba aguantando un poquito. Aquí no venimos a hacer teatro. Yo no les estoy tratando de enseñar cómo hacer una obra. No. Los que quieran estudiar teatro, que se vayan no sé si hay alguna facultad, sino que se vayan a Bellas Artes o a Hollywood para aprender teatro. ¿Sí? No, que nuestro diálogo, que esto, que lo otro. No. Es decir, yo los dejo un poco ahí, pero la realidad es que debería ser más espontáneo. ¿Sí? Debería ser más espontáneo, porque nos dedicamos a leer y a leer y a leer. Yo no quisiera hacer los comentarios ya, pero voy a dejar que sigan y con eso al final hago los comentarios ya genéricos, digamos, de todo lo que vamos viendo. Félix. Muy buenas noches, compañeros, estimados licenciados. Pues primero que nada, pues para felicitar a los compañeros por su participación. Y pues básicamente es que me surgieron dos preguntas. Primero, yo tenía entendido que el imputado es cuando es en audiencia de primera declaración y sindicado ya cuando es en la medida de coerción. No sé si estoy en lo correcto. Y la segunda pregunta es cuando los compañeros exponían de que el abogado de la defensa técnica o la abogada establecía de que era responsable si en algún momento el personaje se daba a la fuga. ¿Es esto jurídicamente procedente, licenciado? Únicamente, gracias. No es procedente porque no puede ser responsable uno de la conducta de otra persona, ¿verdad? A ver, ¿alguien más? Recuerden que estamos licenciado, una pregunta, pero sí existe la figura del garante, ¿verdad? Del garante. Fíjese que no, aquí no existe la figura. Digamos que en otro sentido, le voy a hacer un parangón entre la legislación anterior y lo que tenemos ahora. ¿Sí? Y lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es una caución económica, que es lo que antes lo teníamos
regulado como excarcelación bajo fianza, ¿sí? Bajo fianza. Es decir, que hay una caución, en el fondo sigue siendo una fianza. Si tenemos una afianzadora que nos va a garantizar el pago, porque no tenemos, nos ponen 1,000,000 de quetzales y no lo tenemos entre la bolsa, pues, ni lo tenemos en nuestros ahorros, ni que trabajemos toda la vida, toda la familia, no lo va a tener, ¿sí? Entonces, puede hacer que la garantía, que le podamos llamar garante a la afianzadora. Fíjense que en el código pasado había una figura que se llamaba excarcelación bajo caución juratoria. Bajo caución juratoria. Y ahí sí había un garante, porque comparecía el procesado bajo juramento, decía que se iba a presentar cuántas veces fuere citado en el proceso. Y a la vez se constituía en su garante, tenía un fiador, que podía ser un amigo, un familiar, y la obligación del fiador era presentar a su fiado cuantas veces fuere citado. Es decir, como quien dice, mire, le vamos a poner a un policía ahí para que no se nos vaya a perder, para que se presente a las diligencias. Entonces, eso sustituía lo que era, por supuesto que en determinados delitos, delitos, digamos, de baja pena, no le iban a poner en un asesinato o en un homicidio o un robo una caución económica, una excarcelación ¿cómo se llama? De caución juratoria, porque era bajo juramento, sino que era para delitos con penas bajas. Entonces, él juraba presentarse cuantas veces fuera necesario o cuantas veces fuera citado, y el garante prometía presentar a su fiado cada vez que fuera citado. Es decir, era una manera de coaccionar un poquito el asunto. Pero esto cambió. Ahora tenemos medidas de coerción y medidas sustitutivas. Dentro de las medidas sustitutivas está precisamente la caución económica, que es lo que llamamos, lo que podríamos llamar, que todavía se le sigue llamando casi popularmente, una fianza que es económica. Y esta fianza, permítanme un momento, por favor, porque para variar, me estoy quedando sin batería y no le he conectado la como sea. Déjenme un momentito, por favor. Ahí estamos. Les decía que ahora existe la caución económica, y es una forma de garantizar también a las personas. Cuando las personas son demasiado pobres, tampoco se les puede imponer una caución económica, sino que tendrá que ser alguna otra medida sustitutiva. Pero la caución económica, para los que tienen esa duda, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Qué pasa con ese dinero? Ese dinero es única y exclusivamente para garantizar que se va a presentar al tribunal. Si no se presenta, pues obviamente se ejecuta la caución, la pierde. Pero si no, viene, se presenta cuantas veces sea necesario, es condenado, va a cumplir su pena y se le devuelve su fianza, porque es solo para garantizar su presencia. Correcto. Pero sigamos oyendo opiniones. No sé si le quedó claro, Gilda María. Sí, muchas gracias, licenciado. Justamente tenía esa duda porque yo escuchaba antes que liberado bajo fianza, bajo palabra, todos esos términos. Sí, ese bajo palabra era la famosa caución juratoria, porque se juraba.
se le juramentaba a la persona, jura usted presentarse cuantas veces fuera citado, más o menos así era la fórmula. Y él decía, sí juro. Y el fiador se comprometía a ¿cómo se llama? A presentar a su fiado cuantas veces fuera citado. Y si no se presentaba, el efecto procesal que causaba la no presentación era que se revocaba la medida y se ordenaba la detención nuevamente. Ajá. Muchas gracias. Así era, Gilda. Con gusto, gracias. Gilda. ¿Alguien más, por favor, jóvenes? Si no, pregunto. Vamos a ver aquí al azar. Iván el Terrible, dice. Pero no, es Iván López. Ivancito. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Iván. Sus comentarios, por favor, Iván. Licenciado, yo noto que, pues, al contrario que las veces pasadas, los compañeros, pues, ahora ya tuvieron un poco más de tiempo para prepararse. ¿Qué tiempo tuvieron solo del martes para hoy? Ese Iván es fregado. Bueno, no habían pasado antes, entonces ya tuvieron un montón. Digamos que ya la práctica nos va haciendo un poquito, se nos va facilitando un poco más. Pero fíjense que muchos dirán, a la pocha, del martes para hoy tenemos aquí y yo trabajo y yo aquí. Pero fíjense que en la práctica, en la vida diaria, así es. Y tenemos que definir cuál es nuestra prioridad en nuestra profesión, en nuestro día a día. Es decir, aquí yo lo que trato es de que hagamos casi como que estamos en la realidad, como que estamos en nuestra vida profesional. Pero sí, no, yo estoy consciente que fue de un día para otro, pues, pero así son las cosas. Sí, Iván, le sigo escuchando. Pues seguía con que, a pesar de que no tenemos tanto tiempo, hay personas que ahora no tenemos tiempo. Que ya no tiene derecho de réplica. Iván, sí. Medio tiempo, entonces. No, felicitar a los compañeros, en primer lugar, porque a veces se lo comen los nervios a uno. A veces no, Iván, siempre. Sí, bueno, siempre. Entonces, pues eso, la felicitación. Luego, como dijeron los otros compañeros, también a mí me confundí un poco que empezaron a hablar respecto a la audiencia de primera declaración cuando es de la revisión de las medidas de coerción. Pero respecto a lo de la audiencia de ahora, sí estuvo bastante estructurado, pues así es una audiencia, perdón, como las que hicieron ellos. Y pues de negativo, nada, realmente. Nada. Todo le gustó. Todo. Qué bueno. Luis Armando Jul. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Luis. Sí, dígame. Sus comentarios, por favor. Ok, los comentarios positivos, pues creo que está muy bien, responden cuando la jueza lo indica, ¿verdad? Y responden al llamado, tienen ahí la documentación necesaria al tiempo, ¿verdad? También, tal vez no escuché bien ponerlo de la fecha, ¿verdad? Después de que esta audiencia, no sé, licenciado, que sigue, y si el juez tiene que fijar una fecha siguiente o qué es lo que continúa, ¿verdad? Yo creo que solo eso voy a puntualizar algo. Aquí asumimos que hay una medida de coerción, ¿sí? Y esta audiencia es simple y sencillamente es para revisarla. Aquí no estamos fijando otra audiencia, no, esta es una audiencia donde se revisa, se da la palabra primero a quien la plantea. Y luego, fíjense que esto es un poquito complejo, diría yo, porque no quiero llegar a eso todavía, mejor quiero llegar a otras. Quiero oír más. Dígalo, Lico, hombre.
No, hombre, todavía no quiero oír más. Yo sé que van a dar. Lester. Sí, muy buenas noches, licenciado. Con respecto a la participación de los compañeros, muy bien. Ahí sí que, como lo decía hace un momento, para ser primera vez que hacemos algo así, creo que Lo perdimos, Lester. felicitar los compañeros. Ay, mi señal, disculpe. No sé si me escuchan ahora. Ahorita le escuchamos. Sí, ya cambié a datos móviles porque el wifi pésimo. Le decía de que en cuanto a la participación de los compañeros, muy bien para ser la primera vez que llegamos a este punto del proceso, pues me parece formidable su participación y pues estamos aprendiendo, ¿no? De momento es lo único y agradecerles ahí que se hayan armado de valor para hacerlo, porque creo que no todos estamos listos en diferentes momentos y claro, los nervios nos traicionan. Inclusive a mí ahorita al encender el micrófono, ¿no? Casi que obligado. Únicamente Sí, así es. Le da un poquito le palpita un poquito más el corazón cuando oye su nombre, ¿verdad? Y cuando dice estamos en la L, puede hacer que le pregunte a Luis también, o a Ligia, o a los esperando Luises, que te saltara. hay un montón de Luises. A ver, Julio. Julio más valiente, ¿eh? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Licenciado, yo tengo una duda, pero es respecto a qué pasa Dichoso, tengo un montón. ¿Qué pasa cuando los delitos no tienen la revisión de medida de coerción? Por ejemplo, los delitos que menciona el artículo 264, en el asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada. Eso no tienen medida. Ajá, por eso, pero no tienen medida sustitutiva. Pero fíjense que hay una cosa muy importante que les voy a adelantar. Eso no implica que usted solicite la medida de coerción, solicite la la revisión de la medida. Porque con la revisión de la medida, ¿cuál es mi objetivo de revisión de la medida de coerción? Porque hasta ahorita no hemos caído en eso. Es revocar la medida o reformar. ¿Sí? Revocar o reformar. Revocar es dejar sin efecto. Reformar es cambiar la calificación del delito. Por ejemplo, estamos en un homicidio, pero yo solicito la revisión de la medida porque está presa la persona. Yo solicito la revisión de la medida de coerción. ¿Sí? Yo solicito la revisión de la medida de coerción porque, de acuerdo a las circunstancias que se han investigado, más encaja o encuadra en un homicidio en estado de emoción violenta y no en un homicidio simple. El homicidio no tiene medida, pero el homicidio en estado de emoción violenta sí tiene medida sustitutiva. Entonces ahí estoy pidiendo la reforma del auto de prisión preventiva. Es decir, solicito, aunque no tenga medida sustitutiva, porque esa es la confusión que tenemos ahorita. Bueno, al menos esa es la confusión que tengo yo, pero lo vamos a ir aclarando. No sé si con eso resuelvo su duda. Quien preguntó, no me recuerdo. Sí, claro, sí, mi duda era esa, precisamente porque dije, entonces, la revisión la pide el defensor. Correcto. Para que le cambien el delito o le quiten la medida, obviamente, ¿verdad? Pero... Correcto. Para eso ese es el gran objetivo. ¿Sí? Perfecto. Estamos. Gracias, Rick. Con gusto, Julio. Cruz. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Cruz. Con respecto a la participación de los compañeros, pues estuvo muy bien, como lo indicaban los compañeros anteriores, pues se prepararon bastante. Sin embargo, como dijo usted, tengo varias dudas, pero una es un poquito más importante porque creo que me perdí, porque no encontré el artículo. Mentiroso, ¿usted ahorita está en su casa o va caminando? Me perdí en la audiencia. Yo pensé que iba caminando y oyendo la clase y se había perdido. Agarré otro rumbo. Sí, pues.
No, con respecto al artículo 277, licenciado, no comprendí en qué variaron las circunstancias primitivas en el caso. Eso fue lo que no comprendí en la audiencia. A ver, esto es importante. Eso es importante. Fíjense que no hemos llegado por ahí, pero está dentro de mis conclusiones. Cuando varían las circunstancias primitivas. A ver, Cruz, ¿qué entiende usted cuando varían las circunstancias primitivas? Precisamente de lo que usted estaba hablando con anterioridad, licenciado, de que, por ejemplo, ya en la investigación se notó que cambió la dirección. Por ejemplo, se le estaba imputando un delito, pero más se encuadra en otro. Entonces yo creo que con respecto a la investigación, ahí tuvo que haber habido un giro. Eso es lo que yo entiendo. Que cambiaron esas circunstancias prácticamente. A ver, le voy a preguntar a uno del grupo. A ver, Anduriña, cuando analizaron las circunstancias que hubieran cambiado las circunstancias primitivas, ¿qué fue lo que analizaron? Licenciado, nosotros cambiamos estas cuestiones porque, como mencionamos, que tenían contacto con lo de los testigos. A ver, Josué. Entonces, pues pensamos que se podían alterar la averiguación, perdón. Josué, el coordinador del grupo. Sí. ¿Me escuchan? Sí, un poco lejano, pero sí. Bueno. Bien, decía Anduriña que en este caso existía el riesgo que el imputado pudiera alterar o destruir evidencia junto con los testigos. Eso fue en primer lugar, ya que estaban poniendo de acuerdo, según las escuchas telefónicas, para reunirse en el local del imputado. Entonces eso favorece al riesgo de perder evidencia que pueda ser sustancial para la etapa del ¿Pero juicio. qué entienden cuando dice siempre y cuando hubieran cambiado las circunstancias primitivas? Sí, Armando. Licenciado, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, hermano. Pertenezco a este grupo. Pues durante la noche que estuvimos haciendo esta práctica, pues para nosotros, bueno, a lo que entendimos de que era, habían dos medidas las que le fueron dictadas previamente, ¿verdad? Que era el de la prohibición del salir del país y la obligación de presentarse cada 15 días al tribunal. Entonces, pero durante el desarrollo de la investigación, pues los fiscales o el Ministerio Público pudo darse cuenta de que el abogado, en este caso el que está siendo imputado, pues se estaba reuniendo con los testigos que los testigos, en este caso nos referimos quienes participaron en el acto de la compraventa del bien inmueble que está siendo objeto de investigación, ¿va? No son testigos del proceso como tal, ¿va? Sino que el giro era de que como que en contubernio, ¿va? con el abogado, pues ellos estaban tratando de ocultar o de ir agregando cosas que podría alterar el sentido de la investigación o viendo pues el beneficio para ellos, para evitar de que sean condenados.
Ese era el objetivo. Por eso es de que se dice que se cambiaron las circunstancias, porque estábamos tratando de evitar de que estos dos, tanto el imputado como estos dos testigos, no se reunieran para que no alteren o no eviten de que se descubra. Por esa razón creíamos de que cambió. Entonces queremos agregar otras medidas que nos permitan a nosotros obtener la verdad como tal, el resultado de la investigación. Gracias, Armando. Juan Gabriel. Buenas tardes, Lic. ¿Qué tal está? Bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bastante bien, gracias. Qué bueno. Con relación a la pregunta que usted hace de las condiciones primitivas, correcto, yo lo que entiendo es que se refiere básicamente a las condiciones originarias que correcto determinaron las medidas. Medidas de coerción. De coerción, ¿verdad? Ajá. Hay diferentes ejemplos. Voy a traer a colación el caso Sicavisa, ¿verdad? Por ejemplo, que apareciera Sicavisa, ¿verdad? Que no haya estado muerta, sino que aparece. Esa es una condición primitiva que puede cambiar las condiciones de las medidas coercitivas. Ajá. Pero pues, ya, ¿cómo se llama Ya murió, hombre. No, sí, pero es un caso hipotético, ¿verdad? Sí, ya murió. Juan Carlos, ¿cómo se llama? Unos dicen de que no ha muerto y que anda de parranda con Álvaro allá en España. Que anda de parranda. No andaba muerto, andaba de... ¿Cómo dicen en España? Ahí no llaman de parranda, sino que andaba de... no sé, en España andaba de... De poca madre, licenciado. De poca madre. Ya nos vamos a recordar. Es verdad, pero bueno, esa es la idea, diría el Chapulín Colorado, ¿verdad? Sí, del ejemplo la idea está bien. Yo les voy a exponer básicamente. A ver, Maco. Buenas noches, licenciado, compañeros. Yo entiendo, licenciado, que las circunstancias primitivas son aquellas que llevaron al juez o al tribunal a entender que existían motivos racionales suficientes de participación. Correcto. Yo creo, licenciado, que también en este caso el motivo que llevó a pedirle al juez, a la defensa, es que tiene un hijo enfermo y él tenía la medida de estar, que no podía salir del país. Entonces considero, licenciado, que esa es una manera también de pedir la revisión de las medidas de coerción. Esa es una cosa, licenciado. Y por otro lado, yo le quería preguntar, por ejemplo, si en el caso el abogado o la abogada no tuviera ese punto claro y no pudiera, o sea, siguen las mismas medidas igual, ¿será sancionada por el juez o no? ¿Quién? ¿La abogada? Sí, porque por ejemplo, todo siguiera igual, que no hubiera ningún cambio. No. O sea, eso no hay ningún problema. No es que esté quitando tiempo, digamos. No. Aparte es cuando hay una actividad procesal maliciosa. Ahí sí se puede seguir un procedimiento, inclusive se puede mandar a que investigue el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Cuando un profesional se conduce maliciosamente, una actividad procesal maliciosa, está usted de mala fe, actuando de mala fe, pero en esto no. Edgar. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. La verdad es de que, como han dicho todos, ¿verdad? Pues qué bien que se tenga ya un poco de más conocimiento para poder llevar a cabo estos ensayos. Solo quería mencionar que en el inicio de la exposición se dijo por parte de los compañeros que se iba a llevar a cabo esta revisión a solicitud del Ministerio Público. Correcto, así dijeron. Se debe corregir porque según el 267, esa solicitud del imputado o de su abogado, ¿verdad? Entonces, solo esa parte hay que corregirla, ¿verdad? Ya luego, pues, los nervios y todo lo que
lo que ataca en el caso es entendible para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, con relación a lo que acaba de decir el compañero Mac, yo estuve en una oportunidad, en una audiencia, y en esa audiencia de revisión de medidas de coerción, el juez sancionó al abogado defensor, ¿verdad? En ningún momento escuché yo que él dijera que esa sanción se debía a mala fe o a una mala acción que el abogado hubiera optado. Sin embargo, el argumento fue de que el abogado defensor había pedido revisión de medidas de coerción, las cuales él no había podido demostrar que habían variado las circunstancias primitivas. Por esa razón, argumentó el juez que por esa razón se le iba a imponer una sanción. Y mencionó un monto, una cantidad de plata que tenía que pagar, y ahí terminó la audiencia, ¿verdad? Entonces, por esa razón, porque yo soy del grupo de MAC, por esa razón yo le decía a los compañeros en el grupo de que en oportunidades, si el abogado defensor que no cumplía con lo que establece el 267, que dice siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas, eso da la pauta para que se solicite la revisión de las medidas de coerción. Sin embargo, cuando se lleva a cabo toda la audiencia y el abogado defensor no logra demostrar que las circunstancias primitivas efectivamente variaron, entonces es sujeto de una sanción, según lo que yo entendí en esa audiencia que le menciono, ¿verdad? Muchas gracias. Mire, mi estimado, me parece bastante extraño lo que usted me está comentando, y posiblemente alguna otra circunstancia pudo haber habido por ahí, porque inclusive la propia Constitución nos garantiza el derecho de petición, ¿sí? El derecho de petición. Ahora, cuando es reiterativo, de repente por los antecedentes del abogado ya era reiterativo, ya había sido apercibido, había alguna situación por ahí, qué sé yo, porque tendríamos que conocer el caso, para poder opinar un poquito mejor, ¿sí? Porque, le repito, el derecho de petición está regulado por la propia Constitución, es decir, yo tengo derecho a pedir, y puedo pedir la revisión de la medida cuantas veces lo considere oportuno, pues, porque puedo pedir la revisión de la medida inclusive para que se revoque la prisión. Ahora, voy a ir a otro par de opiniones y voy a dar mis argumentos con respecto a esto, porque todavía no han tocado el punto medular los compañeros que han hablado. ¿Alguien más? No, todo está bien. Vamos a ver, ¿alguien más? Gaby Juárez. Sí, a ver, Silvia. Buenas tardes, Lick. A mí solo me surgió una duda, porque al principio no sé si yo fui la que escuchó mal, pero empezó a hablar el fiscal del Ministerio Público, no debería haber empezado a hablar la defensa. Ajá. Ya vamos a aclarar estas duditas. ¿Una persona más? Ya no quiero, licenciado. Sí, Fernando. Muchas gracias por el tiempo. Solo voy a quitar este audio, perdón. Gracias por el tiempo. Solo quería hacer un comentario con respecto a lo que hemos venido escuchando a la participación de los compañeros. Pues, en primer lugar, pues agradecerles a los compañeros esa buena disposición de querer hacer las cosas bien, en primer lugar, ¿verdad? Y segundo, agradecerle a su persona también, licenciado, porque esta clase ha sido muy amena, ¿verdad? Y esto nos motiva a cada uno de nosotros a que podamos hacer las cosas de una forma diferente, que podamos tener una perspectiva de las cosas de una forma distinta. El comentario que quería hacer o la consulta
licenciado, es con respecto a la forma de la audiencia. Como bien lo habíamos mencionado anteriormente, con respecto a la primera declaración, hay un esquema, por así decirlo, dictado por la ley que indica la participación y las formas de resolución de la audiencia. En el caso de esta audiencia de revisión, no hay un orden formal, por así decirlo. No sé si existe, licenciado, que usted nos puede instruir con eso. Y con eso también hacía alusión también a lo que usted comentaba sobre la razón de la revisión, que es extinguir y reformar, según el artículo 276, que no es una audiencia para presentar pruebas, ¿verdad? Ni hacer nuevas solicitudes, más que la revisión, ¿verdad? Esto no va a resolver la responsabilidad penal de la persona, sino que se va a tratar específicamente de la situación personal de la persona mientras dura el procedimiento, ¿verdad? Correcto. Es decir, deben de haber elementos de convicción que se consideren. Pueden variar los elementos primitivos, pero no específicamente es una forma, considero yo, o al menos así lo entendí yo, de poder integrar otros elementos de prueba para poder de alguna manera resolver la situación legal del imputado en este caso. No sé si estoy en lo correcto, licenciado. Ahorita vamos a resolver eso. A ver, quiero hacerle unas preguntas al grupo. ¿Qué medida de coerción dictaron? Originalmente, buenas tardes. Originalmente se tenía la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal. Pero es ahí donde voy y donde quiero que todos pongan atención. ¿Sí? Porque no logramos con ustedes hoy llegar a eso. ¿Qué es una medida de coerción? Una medida de coerción es una medida de fuerza. ¿Sí? A cambio de, hay medidas sustitutivas. Sí, la regla general dice, el principio constitucional dice, nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal y ante las autoridades debidamente preconstituidas. ¿Sí? Juicio previo, derecho de defensa, juez natural. Pero ¿qué es lo que pasa? Que primero nos meten presos y después averiguamos. Cuando debe ser que todos gocen de libertad. Esa debe ser la regla general, y la excepción, la prisión. Esa es la regla general. Pero, entonces, cuando se dicta una medida de coerción, en esencia es una medida de fuerza. Las medidas sustitutivas no son medidas de fuerza. Las medidas sustitutivas, valga la redundancia, sustituyen a la medida de coerción. Es decir, ustedes no dictaron un auto de prisión preventiva. No dictaron un auto de prisión preventiva. Lo que teníamos que hacer aquí era revisar la prisión preventiva. Porque si estamos revisando la medida de coerción, ¿quién va a pedir revisión de la medida sustitutiva si el otro está libre? Si lo principal es de que esté libre el procesado mientras se tramita el proceso. Porque yo aquí tengo mis apuntes, se decretaron medidas de coerción y medidas sustitutivas. No se pueden decretar las dos cosas. O se decreta medida de coerción o se decreta medidas sustitutivas. Y ustedes mismos ahí en el artículo 264 tienen las medidas sustitutivas. La prohibición de salir, la obligación de presentarse periódicamente. Eso digamos que es en sustitución de estar preso, de dictarle un auto de prisión preventiva. Entonces, lo que teníamos que hacer era revisar la medida de coerción. ¿Y qué dice el 200? Alguien decía por ahí, que no recuerdo, pero fue una de las últimas intervenciones que decía, revisión a pedido del imputado. El imputado y su defensor podrán provocar el examen de la prisión y de la internación o de cualquier otra medida de coerción personal que hubiere sido impuesta en cualquier momento del procedimiento, siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas. Siempre que hubieran variado las circunstancias primitivas.
¿Cuándo varían las circunstancias primitivas? El juez, cuando dicta la prisión preventiva, toma como base los elementos de prueba que existen en ese momento. Entonces, yo le llamo a eso un antes y un después. Y veámoslo así, lástima que no, ahorita ya no nos va a dar tiempo porque se hubiera sacado una hoja Word porque en lugar de pizarrón, pero pongámonos en la fecha 15 de febrero. El 15 de febrero es la primera declaración y ese día el juez dicta el auto de prisión preventiva, ¿sí? ¿Con base en qué? Con base en la declaración de los agentes captores, ¿sí? Que los agentes captores procedieron a detener al señor fulano de tal porque existía una orden de detención contra él y con base en eso el juez dicta la prisión preventiva, ¿sí? Después de ese 15 de febrero ya es una situación posterior, ya es después del 15, es 16, 17, 18, 19, 20 y llegamos hasta el, ¿cuánto es hoy? 13 de abril, hasta el 13 de abril. Posteriormente al auto de prisión preventiva se practicaron otras diligencias. Yo se los hacía cuando yo les explicaba los escritos, cómo se hacía un escrito con razonamiento, les ponía de ejemplo que el juez tenía como base para dictar la prisión preventiva la declaración de los agentes captores, pero posteriormente a esa fecha se oyó la declaración de los testigos, el amigo que llegó al hospital centro médico porque llevaba una apendicitis, a los médicos que lo operaron, etcétera, etcétera. Esas son las diligencias que se practican posteriormente a la fecha del auto de prisión preventiva. Entonces, en esos casos es cuando varían las circunstancias primitivas. Las circunstancias primitivas son las que se dan antes de o hasta dictar el auto de prisión preventiva. De ahí en adelante se practican otras diligencias que van a variar o que van a modificar ¿cómo se llama? La calificación del delito, podría ser. O simple y sencillamente se desvanecen los motivos que dieron origen al auto de prisión preventiva y pido la revocatoria. Es decir, pido dejarla sin efecto. O pido la reforma del auto de prisión porque cambiaron las circunstancias. Por ejemplo, les decía yo, en un homicidio que lo dicta el juez porque obviamente la persona está muerta, pues. Está muerta. Pero posteriormente existen las declaraciones de varios testigos que manifiestan que ese día se estaban echando los tragos y que se pusieron a discutir por la novia, que era mía, que era del otro, que era de no sé quién, etcétera, etcétera. Y se pusieron violentos y se empezaron a dar de golpes esto y el otro y que como consecuencia de eso uno sacó un arma y que por ahí un tiro y lo mató. Es decir, no había intención, no había nada de eso, etcétera, etcétera. Ahí cambian las circunstancias primitivas, porque ya se oyó, sí, yo estaba ahí presente y atrae el calor de los tragos, el otro se puso a discutir que aquí, que allá, que etcétera, etcétera, qué sé yo cuánto puede haber. En ese tipo de casos es cuando yo defensor planteo la revisión de la medida. Ahora bien, en el caso de ustedes que tenían medida sustitutiva y que quiere salir porque tiene cáncer, etcétera, etcétera, yo defensor le planteo al juez la necesidad que tengo de que se me autorice a salir del país. No hay necesidad de que esté el Ministerio Público. ¿Sí? Esas son las audiencias unilaterales. O si el juez lo considera muy pertinente, pues dirá, cites al Ministerio Público también, para ver qué dice. Pero eso no es una revisión, de la medida de coerción, sino que es una audiencia para discutir, es una audiencia oral para discutir sobre un permiso que se le está solicitando para salir del país. Pero en esencia no todo es malo. Yo solo quería aclarar esto para que nos quede claro. Revisión de la medida es porque hay una medida de coerción. No estoy revisando medidas sustitutivas, porque ¿para qué voy a revisar yo una medida sustitutiva si estamos ¿cómo se llama? Libres mientras se tramita el proceso. Ahora, en cuanto a la forma, etcétera, etcétera, pues me parece bien.
Y es loable y rescato también el esfuerzo que hicieron, porque se ve que se reunieron por lo menos un rato, si no un rato, no sé cuánto tiempo, tal vez mucho, tal vez se Casi toda la desvelaron. noche, licenciado, para hacer Tal vez se desvelaron, sí, correcto, tal vez se desvelaron. Y no nos debemos de arrepentir, mi estimada Anduriña, porque ahora estamos sembrando y después vamos a cosechar. Yo sé que vamos a cosechar después, porque así es, porque para eso estamos luchando. ¿Sí? Todo constructivo. Todo correcto, finalmente es constructivo. Entonces, estamos solicitando la revisión, o mejor dicho, un permiso para que nos dejen salir del país. Y a Fernando, en la primera declaración tenemos cómo está estructurado cómo se llama, cómo se debe llevar a cabo la diligencia. Para la revisión de la medida no tenemos estructurada cómo va a ser la cosa. Para el debate tenemos estructurado cómo va a ser el debate. Yo recuerdo que en su tiempo se habló que se iba a sacar un reglamento de audiencias. Hasta la fecha no lo he visto yo, pues. Pero aquí tenemos que seguir un orden lógico, ¿sí? En una revisión de la medida, quien plantea la revisión de la medida es el defensor, el procesado o el defensor, ¿sí? Entonces, en la audiencia primero se le da la palabra al defensor para que exponga, mire, usted solicitó esta medida, exponga. Pues yo solicité esta medida, señor juez, para la revisión de la medida de coerción porque por tales motivos. Usted, el auto de prisión provisional o el auto de prisión preventiva se decretó tomando como base la declaración de los agentes captores y como consecuencia de eso se le dictó prisión por el delito tal y tal. Posteriormente a esas diligencias, señor juez, se han practicado, el Ministerio Público ha practicado otras diligencias en las cuales constan las declaraciones estas, el otro, y sin aceptar el hecho que se le imputa, más encaja o encuadra en un homicidio de estado de emoción violenta que no en un homicidio calificado. En consecuencia de eso, señor juez, le pido concretamente que se reforme el auto de prisión preventiva, que en lugar de asesinato se califique como un homicidio en estado de emoción violenta, y como consecuencia de esa nueva calificación que usted dará, ya podrán existir, ¿cómo se llama? Ya es objeto de una medida sustitutiva, que se le otorgue la que usted considere pertinente o que se le otorguen tales y tales medidas. No sé si aclaramos el panorama general, pero por lo demás, a mí me gustó la actuación del grupo, porque entiendo que hicieron su esfuerzo en la forma de llevarla, como sea. Por supuesto que en el fondo del asunto ahí vamos a llevar tiempo en estar. Yo realmente no quiero los grandes alegatos de ahora, pero sí quiero que entendamos estas cositas sencillas. Si me están entendiendo esto, pues qué bueno. Si me entendieron esto, si no, ¿tienen alguna duda? Aquí estamos anotando los puntos, licenciado. Ya lo vamos a tratar hoy en la noche, otra vez nos vamos a reunir. Licenciado. Pero sí lo entendimos, eso es lo que me interesa, Anduriña. Sí, licenciado, lo tenemos claro. Muchas gracias. Ok, bien, entonces. Licenciado, muchas gracias. Bien, nos seguimos con esto mismo para el próximo día, ¿correcto? Sí, licenciado, gracias. Los dejo que ya me tengo que pasar a la otra sección. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Igual.